una palabra antes de que esta noche tomemos tiempo para bendecir a algunos de nuestros niños. Los papás han estado teniendo algunas charlas con esa intención de que sus hijos sean bendecidos, entendiendo lo importante de que nuestros hijos caminen bajo la bendición de Dios. Pero antes de orar por esos niños y por sus familias, yo quiero compartir esta palabra que tiene que ver con lo que hoy vamos a hacer y que creo que nos va a hacer bien a todos. Esta palabra está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, por si alguno tiene su Biblia y me quiere acompañar, si no simplemente escuchen Mateo 7, desde el versículo 24 hasta el 27. Jesús estaba hablando ahí con sus discípulos y trata de explicarles algo muy importante a través de una parábola. Una parábola es una ilustración para explicar algo que puede haber sido cierto o no, eso no viene al caso, lo importante es la lección que queda, ¿sí? Entonces en ese pasaje Jesús le dice a sus discípulos que a cualquiera que me oye estas palabras, cuando dice estas palabras se refiere a todo lo que ya venía enseñando, y las pone en práctica, lo compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a una persona insensata que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Cuando volví a leer este texto en estos días, y quizá a ustedes les pasó lo mismo, los que alguna vez leyeron esta historia, esta parábola, lo que me saltó a la vista enseguida son las similitudes, ¿no?, que hay en esta historia. Porque, en primer lugar, dan la impresión de que las casas parecen ser iguales. No se menciona ningún detalle, pero cuando uno lo lee, así a la pasada, rápido, parecieran ser dos casas iguales. Y entonces me puse a pensar en esto, ¿no?, que muchas veces nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, ¿sí?, de lejos, parecen todas iguales, ¿sí? De hecho, acá yo puedo identificar a varias familias que se sientan juntos, generalmente se sientan juntos, y bueno, parecen todas iguales. Parecen que todas comparten una misma felicidad, parecen que todas van juntos a todos lados, no parecen iguales. Es difícil ver en un montón de gente así la diferencia que pueda llegar a haber entre una y otra, así que las familias parecen iguales. De hecho, no es raro escuchar que cuando alguien comenta alguna situación familiar, enseguida salta otro que dice, bueno, a todos nos pasa, ¿no? ¿Escucharon esa frase alguna vez? A todos nos pasa, ¿no? A veces como minimizando la situación, y a uno a veces lo pone mal eso, ¿no? Porque la está peleando, la está pasando fea, ¿no? Y alguien te dice, bueno, a todos nos pasa, es como que no le está dando importancia a lo que para mí es tremendamente grave, ¿sí? Y a veces inclusive algunos usan bueno, a todos nos pasa para empezar a contar su problema. ¿Te pasó eso? ¿No? Que vos querías contar el tuyo y terminás escuchando el de él, ¿no? Bueno, así somos. Pero la cuestión es que da la impresión de ser iguales. La segunda similitud que encontré ahí es que las experiencias vividas adentro también son similares. ¿Se dieron cuenta de lo que le pasó a cada uno de los constructores, lo que le pasó a cada una de las casas? Lo mismo.
Dice la parábola que sobre la primera casa vino lluvia, vinieron los ríos, vino viento y esa casa fue azotada. ¿Sí? Y sobre la segunda casa vino lluvia, vinieron los ríos, vino viento y esa casa fue azotada. Así que lo que la parábola nos da a entender es que sea, lo que se viva dentro de la casa, sean cuales sean las características de cada uno de nuestros hogares, la verdad es que las tormentas vienen, ¿sí? Las tormentas no vienen solamente sobre los que hacen algo malo, ¿sí? Como quizás en algún tiempo se pensaba, o quizás ahora todavía algunos piensan que, bueno, que si les va mal es porque hicieron algo malo. No necesariamente. A veces, a los que hacen las cosas bien, y aún como Dios manda, también le vienen las tormentas. Segunda similitud, las tormentas llegan, llegan. Y la tercera similitud que encontré en la historia es que en ambas casas se oye la palabra de Dios. Jesús le dice a sus discípulos, al que me oye y sigue mis mandamientos, ¿sí? Y entonces cuenta la ilustración de la primera casa. Y después va a la segunda casa y dice, al que me oye y no sigue mis mandamientos, y cuenta la segunda ilustración. Pero ¿cuál es lo similar ahí? Que ambos oyen, ¿sí? En ambas casas se oye la palabra de Dios. Y yo no sé si esto pasará en otros países o no, pero creo que aquí, por lo menos en Argentina, donde vivimos nosotros, es muy común que la gran mayoría de la gente diga que cree en Dios, ¿no? Es muy común que vayamos a cualquier casa y haya una Biblia, ¿no? Sí, también es cierto que algunas lo abren solamente cuando vamos nosotros los pastores, pero eso es un tema aparte, ¿no? Pero en casi todas las casas hay una Biblia, en casi todas las casas hay un cuadrito con algún texto bíblico, ¿sí? En muchísimos autos ustedes andan por la calle, ¿no? Y van a ver en muchos autos atrás unos stickers, ya sea con frases bíblicas, o un pescadito, o una cruz, ¿sí? E inclusive, bueno, somos de usar símbolos, ¿no? Cristianos, muchos, la cadenita con la cruz, o un pescadito, otros no lo llevan colgado, lo llevan tatuado, ¿no? Es muy común, ¿sí? Muy común. Entonces, me hizo acordar a esto, ¿no? La parábola. Que ambos constructores, al que le fue bien y al que le fue mal, habían escuchado a Dios. Y entonces me hizo acordar lo que nosotros vivimos aquí en Argentina. Pero a propósito de lo que pasa adentro, ¿cuántos de ustedes ya habían escuchado esta historia? Levánteme la mano. ¿Cuántos habían escuchado esta historia ya? ¿Sí? ¿La habían escuchado alguna vez? Bueno, muy bien. A los que escucharon esta historia les pregunto, ¿qué imagen se les vino cuando ustedes escucharon esta historia? O cuando la leyeron, porque a lo mejor la leyeron ustedes por sí mismos en la Biblia. ¿Qué imagen se les vino? No sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó, quizá las primeras veces que leí esta historia, que yo imaginaba una casa, ¿no? Que era literalmente azotada por una tormenta, un ciclón, no sé, una de esas tormentas centroamericanas, ¿no es cierto?, que arrasan con todo, ¿sí? ¿Le ha pasado eso? De hecho, me parece que cuando era chico me enseñaban estas historias con un libro que tenía un dibujo donde se veía una tormenta que arrasaba con todo. ¿Cuántos tenían esa imagen? ¿Sí? Ah, varios. Varios parece que vieron lo mismo que yo, ¿no? Pero yo quisiera que esta noche veamos esa historia desde la Biblia, ¿sí? ¿Y qué es lo que realmente la Biblia nos quiere decir? La Biblia dice que sobre ambas casas vino lluvia, ¿sí? Claro, en nuestra zona, la lluvia puede hacer, y de hecho ha hecho, desastres, ¿no? Creo que todavía algunos recordamos la gran lluvia del 2014, un año después otra, no fue quizás tan grave, pero fue tremenda. Y claro, cada vez que parece que va a llover, empezamos a hacer cálculos, ¿no? Ya sabemos que probablemente el colectivo cambie el circuito o directamente no pase.
las calles en el centro sobre todo, todas se inundan, ¿no? Quizás los colegios se cierren, probablemente los chicos no puedan ir a la escuela, ¿no? O sea, ¿te imaginas todo un panorama cuando te anuncian que va a haber una gran lluvia? De hecho, ¿cuántos de ustedes están pensando que mañana no llueva, que es feriado? ¿No es cierto? Claro, ese es nuestro concepto acerca de la lluvia, pero el panorama en la parábola es totalmente distinto. Porque cuando Jesús le cuenta esta parábola, no le está hablando a un público como nosotros, donde cada tanto tenemos una lluvia, donde tenemos una tierra fértil. Le está hablando a personas que viven en una zona de desierto. ¿Sí? Así que su expectativa, su pensamiento acerca de la lluvia es totalmente diferente. La lluvia en la Biblia se asocia a bendición de Dios. Es decir, que llueva es una bendición de Dios, ¿no? Nosotros acá, diferente, estamos organizando alguna actividad, no sé, en la iglesia, ¿no? ¿Y qué decimos? Decimos, por favor, que no llueva. Le pedimos a Dios que no llueva. Pero ellos allá, cuando llueve, disfrutan de la lluvia como si fuese una bendición de Dios. Que no llueva para ellos es sinónimo de maldición de Dios. Es sinónimo de rechazo de Dios. Es sinónimo de ninguneo de Dios, ¿no? Así que necesitamos ponernos en el contexto de la parábola. Ellos, los que están escuchando a Jesús, no tienen el mismo concepto de lluvia que nosotros, ¿sí? Para ellos la lluvia era señal de una buena cosecha. La riqueza venía después de la lluvia. Si no había lluvia, probablemente nunca llegaban a la riqueza. ¿Entienden la diferencia? Después, la parábola habla de ríos, ¿sí? Y para nosotros el río representa, bueno, el lugar donde nos refrescamos en el verano, ¿sí? También el lugar donde sacamos el agua para beber. Así que nos preocupa cuando alguien comenta de que el río está contaminado. Pero la verdad es que también estamos todo el tiempo mirando que el río no se desborde, ¿no? Y sobre todo los que vivimos en esta zona, cerca del río. Creo que la mayoría de los que han comprado casa por acá, lo primero que han pensado es, bueno, ¿y si el río se llega a desbordar? ¿Sí? Ustedes saben que donde estamos ahora, justo ahora mismo, antes estaba el río. ¿Sí? Dicen que el río siempre vuelve a su cauce. Bueno, no los quiero asustar. Así que ese es nuestro concepto de río, pero en la Biblia los ríos son señal de vida, ¿sí? Son señal de vida. Jesús mismo en otro pasaje comparó a la venida del Espíritu Santo con un río de vida, ¿sí? Es decir, en la Biblia, que el Espíritu Santo venga y nos llene por completo, es como si un mismísimo río nos llevara por delante, y en aquel tiempo la gente aún caminaba por kilómetros para sentarse al lado de un río. Es decir, a nadie se le ocurría en aquel lugar edificar su casa lejos del río. Siempre buscaban estar cerca del río, aunque sea un río subterráneo, lo que sea, ¿no? Pero a un río cerca tenían que tener. Fíjense qué distinto que es también el concepto de río. Y en tercer lugar, dice que también vinieron vientos. Y con el viento pasa lo mismo, ¿sí? No es nada diferente. Para nosotros, ¿el viento qué es? Parte del paisaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo que hay siempre, ¿sí? De hecho, alguno dice, bueno, lo que más hay en Neuquén es viento, ¿sí? Es lo que ofrecemos de souvenir a alguien cuando pregunta, ¿y de Neuquén qué me puedo llevar? Viento. Y se lo envasamos en una botella y que se lo lleve, ¿sí? Porque viento es parte nuestra, es algo con lo cual nosotros aprendimos a convivir en esta zona. Pero para esta gente, en épocas bíblicas, el viento, es símbolo de lo que producía la guerra entre ellos. Viento era
destrucción. ¿Sí? Viento es en la Biblia sinónimo de las incertidumbres de la vida, de los juicios de Dios contra los pecadores. Viento es, en sentido figurado, como la Biblia enseña acerca de las cosas vanas, las que no tienen sentido. Inclusive cuando el viento se levanta de repente y se aplaca de repente, está mostrando la transitoriedad de la vida, ¿no? La Biblia usa al viento para decir que el conocimiento y el trabajo muchas veces son vanos, ¿sí? Es como eso que no se puede agarrar. En el caso de la lluvia y el río, bueno, por lo menos lo puedo envasar, pero la verdad que el viento no se puede de ninguna forma agarrar. Entonces es sinónimo de aquello que es vano, ese esfuerzo vano en nuestra vida. La Biblia habla acerca del viento cuando simboliza la división, porque el viento esparce, divide, ¿sí? Todo eso es viento para esa gente que estaba escuchando allí. Inclusive la Biblia dice que los inmaduros espirituales son arrastrados por todo viento de doctrina y uno nunca sabe dónde van a parar, ¿no es cierto? Así que fíjense qué diferente es el concepto de ellos al nuestro. Entonces, en esta parábola, a diferencia de lo que quizá nosotros nos imaginamos alguna vez cuando leímos la parábola, no todo es malo. Hay por lo menos dos elementos que son buenos y uno que sí, en todo caso, es negativo. Por eso es que el foco de la parábola no está puesto ni en la lluvia, ni en el río, ni en el viento, sino en el fundamento. ¿Sí? Porque aún lo bueno puede convertirse en desastre si no consideramos el fundamento. Porque en realidad no importa si a tu vida llega lo bueno o lo malo. Pueden llegar ambas cosas. Lo que sí importa y es fundamental es que tenés debajo de los pies. Y ese era el meollo. Eso era lo central en la enseñanza de Jesús. Lo que Jesús quería que entendamos es que no importa si estamos viviendo cosas buenas o cosas malas, lo que importa es sobre qué estamos parados. El fundamento tiene que ver con dónde estoy parado, tiene que ver con qué tengo debajo de mis pies. Fundamento tiene que ver con raíces. A ver, ayúdenme en esto. Si ustedes se encuentran en un árbol talado, ¿no? Digamos que solamente sobresalen unos 30, 40 centímetros del piso. Pero ustedes saben que ese árbol talado tiene raíces de manzano. Dentro de unos años, ¿qué es lo que ese árbol talado va a terminar dando? ¿Qué termina dando? Manzanas. Y si ese árbol talado tuviese raíces de peral, ¿así se dice? ¿Peral? ¿Qué va a terminar dando? Y si ese árbol talado tuviese raíces de palta, ¿qué va a terminar dando? Palta. ¿Sí? Entonces, las raíces, los fundamentos, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de naturaleza. Naturaleza. Y de eso está hablando Jesús. Lo que está mostrando Jesús es que hay una gran diferencia en la naturaleza de ambos constructores. Sus experiencias eran iguales, sus casas eran iguales, la palabra de Dios que les llegaba era igual, era similar, era parecida, les llegó de la misma cantidad. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno fracasa y por qué uno tiene victoria? ¿Por qué a uno la casa se le viene abajo y por qué el otro mantiene la casa en pie? Por su naturaleza. La naturaleza de lo que hay en su corazón. Jesús dice que uno era prudente, previsor, considerado, cuidadoso, se fijaba en lo que hacía. Mientras que el otro era insensato, dice Jesús. O sea, imprevisor, necio, tonto, descuidado, no se fijaba en lo que hacía. Me llamó mucho la atención y les tengo que confesar que no hace mucho que vi esto en la parábola. Que Jesús no indica que el insensato era un inmoral,
o una persona dedicada, no sé, a vicios escandalosos. No, no dice eso. Entonces me da a entender que el insensato, el que construyó sobre la arena, bien podría ser alguno de nosotros. ¿Sí? Porque Jesús no está marcando si va a la iglesia, si no va a la iglesia, si es cristiano, si es ateo. De lo que Jesús está hablando es de que uno obedecía la palabra de Dios y el otro no. Uno edificaba sobre un fundamento firme, la roca, y otro edificaba sobre un fundamento movedizo, inseguro, como la arena. Entonces, los cimientos, los fundamentos, como las raíces, ¿no? En general son invisibles al ojo humano, pero las pruebas que nosotros atravesamos son las que terminan revelando qué clase de cimientos tenemos. Esas pruebas que ustedes, yo, todos, los que estamos acá adentro, los que están allá afuera, todos en algún momento atravesamos y vamos a atravesar, esas pruebas muestran cuál es nuestro fundamento y sobre qué estamos parados. Y sobre qué hemos edificado nuestra vida y nuestros hogares. Hay una gran diferencia, ¿no? Hay un contraste fundamental en la manera en que estos dos personajes soportaron las pruebas. Fíjense, si lluvia y río es sinónimo de bendición, entonces hay una gran diferencia inclusive en el manejo de las bendiciones. Y creo que podemos darnos cuenta de esto, que hay personas que aún siendo bendecidas terminan mal. Y Dios les da en abundancia y terminan mal. Entonces no es cuestión de lo que Dios da o lo que Dios quita, es cuestión de qué hay en nuestro corazón. Es cuestión de sobre qué edificamos. Hay hogares que la verdad no están preparados ni siquiera para la bendición. No saben qué hacer con la bendición. Cuando por fin llega, los termina derribando. Por eso es que nosotros vamos a ver tristeza, por ejemplo, entre pobres y entre ricos. ¿Conocen pobres tristes? ¿Conocen ricos tristes? La tristeza la vemos entre los que van a una iglesia y los que no van a ninguna. Hijos adictos vemos en la casa de los pobres y vemos en la casa de los ricos. Hijos adictos vemos entre los que se dicen cristianos y entre los que se proclaman ateos. Divorcios vemos entre ricos y entre pobres. Divorcios vemos en las iglesias y fuera de ellas. No se trata de lo que vivas, no se trata de que lo que recibas en tu casa sea bueno o sea malo, sino de la naturaleza de tu corazón, el fundamento. Construir sobre arena es fácil, ¿no? De hecho, todos alguna vez hemos hecho algún castillo en la playa, ¿sí? ¿Cuánto hicieron un castillo en la playa alguna vez? ¿Sí? De hecho, yo he visto, nunca estuve presente, pero he visto por ahí fotos en internet y eso de concursos de estatuas, ¿no? De arena en la playa, unos castillos increíbles que al día siguiente no están más. Porque el mismo agua con el cual fuimos a jugar, después de hacer el castillo, durante la noche, se llevó el castillo. ¿Sí? Construir sobre arena es fácil, cualquiera construye un castillo sobre arena. Pero construir sobre piedra es trabajoso. Lleva tiempo, esfuerzo. Encima, mientras estás trabajando sobre la piedra, de reojo, ves al que ya terminó el castillo en la arena y está jugando con las olas del mar, ¿no es cierto? Y vos decís, ¿será posible? ¿Por qué yo acá estoy clavando todavía? Voy por el segundo pilote recién y el otro ya está jugando con las olas del mar. ¿Sí? Hay mucha gente. O sea, a ver, ¿qué quiero decirte con esto? Que no se trata de si te gusta o no te gusta. Somos una sociedad que tiende a inclinarse hacia lo que nos gusta. Entonces, si no me gusta, no lo hago, ¿no? Pero a veces lo que hay que hacer no gusta. Hay gente que no viene
a la iglesia porque no les gusta. Hay gente que no viene a las reuniones de oración de los miércoles porque no le gusta. Hay gente que no viene a los grupos de crecimiento durante la semana porque no le gusta. Hay gente que no viene todos los domingos porque no le gusta ir todos los domingos. Pero hay otros que vienen aunque no les guste, porque entendieron que venir aquí significa construir sobre la roca. Que venir aquí y dejar que alguien ore por sus problemas. Que venir aquí y escuchar los consejos que alguien que ya la pasó le puede dar. Venir aquí y que simplemente alguien te diga, mira, no sé qué decirte, pero déjame que te abrazo, lloramos juntos y oramos juntos al Señor. Lo que está haciendo es construir sobre la roca. Esa persona ha puesto sus ojos en el futuro y en la seguridad de su familia. Mientras que el otro, el de la arena, puso sus ojos en el placer rápido. Así que la gran pregunta para nosotros es: ¿sobre qué estás construyendo tu hogar? ¿Cuál es el fundamento sobre el que tu hogar se está asentando? Algunos tienen apuro por construir, porque claro, ya andan los niños correteando por ahí, ¿no? Pero no por el apuro tenés que elegir la arena. Hay otros que no tienen apuro, como los adolescentes, como los jóvenes que tenemos aquí, ¿no? Pero ya tendrían que ir pensando sobre qué van a construir su hogar. Hay otros a los cuales la tormenta ya los volteó 2 o 3 veces y tienen que volver a empezar. Para ustedes que tienen que volver a empezar, la gran pregunta es: ¿sobre qué vas a construir ahora? ¿Sobre el mismo terreno que ya comprobaste que no sirve? ¿Sobre qué estás construyendo tu hogar? Recuerden que aún la bendición nos puede voltear si no hay buen fundamento. Pero cuando hay buen fundamento, no importa lo que venga. Porque aún el viento puede traer su ventaja. Aún lo catastrófico, aún la crisis, ¿sí? Como las que quizá algunos están atravesando en este tiempo en Argentina, terminan siendo un escalón para subir, pero solamente para aquellos que fueron capaces de edificar sobre la roca, sobre Jesucristo. Como Él mismo lo dijo en la parábola, para aquellos que además de escuchar, empezaron a obedecer su palabra, empezaron a obedecer sus mandamientos. Yo quisiera que nos tomemos 2 minutos para orar. Porque aunque yo no se lo voy a preguntar ni le voy a pedir que levanten la mano, pero la verdad es que esto que les acabo de compartir demanda que le demos una respuesta al Señor. Porque esta pregunta que está ahí en la pantalla no es una pregunta que te la pueda hacer yo, en realidad yo me la tengo que hacer para mí mismo. Esta pregunta es para todos de parte de Dios. Es como que Dios nos está recordando a través de la parábola que existe la posibilidad de que todo lo que construyo se venga abajo. Y por eso es que necesito considerar fuertemente sobre qué voy a construir. Si voy a construir mi casa sobre la palabra de Dios o si voy a construir mi casa sobre la liviandad, lo que a mí se me ocurre. ¿Sobre qué vas a construir? Te pido por favor que simplemente para no distraerte, cerrá tus ojos un momentito. Y de veras, toma esta pregunta como de parte de Dios. Y contestáselo a Él. Es Dios el que te pregunta, ¿sobre qué vas a construir? O en todo caso, ¿sobre qué estás construyendo? Si es que pensás que estás edificando algo ahora, si pensás que estás haciendo un esfuerzo para tu familia ahora, contestar esta pregunta al Señor: ¿sobre qué estás construyendo justo ahora? ¿Querés terminar rápido? ¿O
preferís meter todo tu esfuerzo y asegurarte de que ya sea que venga lo bueno o que venga lo malo, ni una cosa ni la otra te voltee nunca? Dándole la posibilidad a Dios que te enseñe a manejar la bendición como también la maldición. Padre Santo, gracias por esta enseñanza. Gracias por tu llamado de atención. Gracias porque antes de que se termine de derrumbar, siempre aparece tu palabra que nos hace meditar en dónde están apoyados nuestros pies, cuál es nuestra seguridad. Sobre todas las cosas, gracias, porque esta parábola nos enseña que si vamos a construir en serio y con seguridad para nosotros y nuestra familia, nuestros pies tienen que estar asentados sobre Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene que ser el fundamento. El obedecer sus mandamientos tiene que ser condicionante para nosotros. El obedecer sus mandamientos tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Así como cuando alguien va a construir un edificio y no empieza comprando cualquier cosa, no tiene sentido, sino que empieza comprando lo que va primero. Y ve a los albañiles trabajando en lo que se hace primero. Así también esta noche nosotros queremos decidir empezar por lo que va primero. Y lo que va primero es obedecer a Dios. Poner nuestras vidas y la vida de nuestras familias en manos de Dios. Y esperar en ti para todo. Para todo. Y ya no estar preocupados por lo que pueda llegar a venir, sabiendo de que si Cristo edificó nuestro hogar, que venga lo que venga. No habrá ni lluvia, ni río, ni viento que me voltee. Aunque pueda sentir el azote, lo dijo Jesús en su parábola, ambas casas sufrieron el azote. Aunque tenga que sufrir el azote en algún momento por alguna prueba dura, pero que no caiga. Señor, que mis hermanos estén orando de la misma manera, que cada uno diga: Señor, venga lo que venga, yo quiero estar parado sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Si alguien quiere repetirlo conmigo, dígalo conmigo. Señor, venga lo que venga, yo quiero estar parado sobre el fundamento que es Cristo. Aunque tenga que esforzarme, prefiero la piedra antes que la arena. Yo encomiendo mi familia al cuidado de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Los aliento a permanecer firmes en la roca que es Cristo Jesús. Miren, creo que la gran mayoría de nosotros, si en algún momento vamos a construir una casa o el galpón del fondo, lo que sea, solemos preguntar a alguien que ya lo hizo, ¿no? Les invitamos a hacer lo mismo. Aquellos que quizás recién se están agregando a la vida de la iglesia, quizás recién están conociendo la palabra de Dios, pregunten. Aquí este lugar no está lleno de sabios, les puedo asegurar que no, pero la gran mayoría de nosotros hemos atravesado algunas tormentas, algunas nos voltearon inclusive, y algunas cosas hemos aprendido. Estamos a disposición. A eso nos dedicamos en este lugar, ¿sí? A tratar de ayudar a otros para que desde el principio construyan sobre la roca. Así que Dios les bendiga. Amén.